Dios te bendice. Recibe la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de www.radio Manantial de Vida, a todos nuestros amigos en nuestro canal de YouTube, Facebook y diferentes redes sociales en las que este mensaje aparece. Un fuerte saludo para todos nuestros amigos que sintonizan Creciendo en Fe de lunes a viernes a la 1 de la tarde y lunes y miércoles a las 8 p.m. Bueno, esta serie tiene como título Fe, afán y cómo ser libres de ella y de ellos. ¿Cómo se llama? Fe, afán y cómo ser libre de ellos. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer nuestras declaraciones de fe antes de empezar. Yo creo en este tiempo por la unción manifiesta, amén, rompiendo todo yugo, toda fortaleza. Yo soy, repite conmigo si tienes lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y escrito está en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de mi boca. Hoy decido hablar vida y no muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, ya abre tu Biblia en Mateo 6:25. Algunos ya saben por dónde voy, porque ya en semanas pasadas, en el tiempo de finanzas, les estuve hablando acerca de este tema. Dios es bueno, amén, y siempre nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, y el propósito de Dios para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Y me quedó claro, mi hermana, en este tiempo que el Señor estuvo tratando conmigo y digo tratando porque me estuvo enseñando. El Señor siempre te va a enseñar, te va a instruir a través de su palabra, nunca a través de circunstancias. Te lo digo porque en algunos lugares enseñan, y te digo porque tanto el pastor como yo venimos de lugares así, donde te enseñan que Dios te enseña a través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles, que si estás pasando por alguna necesidad es Dios probándote, pero eso no es bíblico. La palabra dice que Él nos instruye a través de su palabra. Amén. Entonces, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque Dios me enseñó a través de su palabra y en el tiempo en el que llegó la situación, el problema difícil, yo ya había sido instruida, yo ya había sido capacitada por Dios para salir victoriosa de esa situación. Bueno, vamos a Mateo 6, ya estamos ahí, ¿verdad? Mateo 6:25, lee conmigo, ya la mayoría lo ha leído. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. Si tienes oportunidad de subrayar ahí la palabra no os afanéis, dice, por lo tanto os digo, 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Me vas siguiendo, ¿verdad?, con tu lectura. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis. Ahí subráyale nuevamente. Pues, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, una vez más, no os afanéis, subráyale ahí, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Muy bien. A ver, dime, aquellos que estuvieron leyendo y subrayando, ¿cuántas veces menciona la palabra o la frase no os afanéis? 3 veces, ¿verdad? Si lo subrayaste, 3 veces menciona la palabra no os afanéis. ¿Qué es el afán? Para empezar, algunas personas quizás no están familiarizadas con esa palabra. ¿Qué es afán? Exactamente, preocupación. Tengo una definición del diccionario de preocupación que significa estado, fíjate lo que significa la preocupación o el afán. Estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil o problema. ¿Sí escuchaste qué es? Es estar en desasosiego. ¿Qué quiere decir esto? Que no estás tranquilo, que estás inquieto. Y luego también es temor. La preocupación es temor. Y luego dice, producido ante una situación difícil o un problema. Eso es la preocupación, eso es el afán. Estar preocupado, estar temeroso. Entonces, acompáñame a Hebreos 11:6. No pierdas tu lugar ahí. Si tienes oportunidad, ese es nuestro texto base, o nuestra base para esta serie, Mateo 6:25 al 34, pero ahora acompáñame a Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, Hebreos 11, capítulo 6. Ya que estés ahí, avísame. Ay, qué rápidos son. Me sorprenden. Hebreos 11, capítulo 6. ¿Ya estás ahí? La mayor parte de nosotros ya lo conocemos este versículo, que dice, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Quiero explicarte este versículo antes de comenzar. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en afán, cuando tú estás en temor, cuando estás en desasosiego, cuando estás intranquilo, cuando estás inquieto, no estás en fe. Y cuando tú tienes esa actitud, no le agrada a Dios. No es que Dios se enoje contigo, no es que Dios esté molesto contigo, sencillamente no le gusta tu actitud. Para todos aquellos que tienen hijos, cuando tus hijos cometen un error contigo, ¿te enojas con ellos o te molesta la actitud que tienen? La actitud, ¿cierto? O sea, es la actitud de la persona. En este caso, mi hermana, mi hermano, y para todos aquellos que me están escuchando a través de redes sociales, la actitud cuando tú estás bajo temor, cuando tú estás preocupado por la situación, por el problema, tu actitud no le agrada a Dios. Él te sigue amando y siempre lo va a hacer porque Él ha prometido amarte. Él ha prometido estar contigo, pero la actitud es lo que no le agrada. Yo creo en el nombre de Jesús que fortalezas van a ser rotas el día de hoy. En el nombre de Jesús lo creo con todo mi corazón. Muy bien, entonces regrésate a Mateo. Yo sé que no perdiste tu lugar ahí. Hasta separadores le puse a mi Biblia. Muy bien. Mateo, regrésate y busca Mateo 6, versículo 31. Y aquí es donde vamos a comenzar. Mateo 6, 31. Dice, no os afanéis, o sea, no te preocupes, pues, ¿qué? Diciendo, ¿cuántos han escuchado? ¿O cuántos lo han hecho? ¿O cuántos lo hicieron?
Que una vez que tú estabas preocupado, si alguien se acercaba contigo, lo primero era decir lo preocupado que estabas. Y si la otra persona también estaba preocupada, hasta le jugabas competencias a la... No, si la persona te dice, no, sabes que yo también, es que mira la situación así. Y muchas veces tú, o a lo mejor no tú, otras personas, empezaban, no, pero mira yo, y parecía que te traían ahí unas competencias para ver quién estaba más preocupado, para ver quién estaba más triste, para ver quién estaba peor. ¿Cuántos lo llegaron a hacer? Yo sé que la mayoría, sean sinceros. Y aquí el 6:31 te dice, no te afanes, pero no es solo el hecho, mi hermano, de que no te afanes, sino, o de que no te preocupes, sino el que no lo hables, no lo expreses. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Tus palabras, mi hermana, tienen unción. ¿Qué es la unción? Tienen poder. Hay poder en tus palabras, hay unción en tus palabras. ¿Y sabes que hay dos tipos de unción? Para aquellos que no sabían, está la unción, está el poder de Satanás, que es de muerte, y está la unción y el poder que da vida, que viene de parte de Dios. Entonces, tus palabras o dan vida o dan muerte, tienen poder, tienen unción. Acompáñame a Proverbios 18:21. La mayoría ya lo conocen, porque con eso hacemos nuestras confesiones de fe. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice, la vida y la muerte están en poder ¿de qué? De la lengua, y el que le ama comerá de sus frutos. Hay una versión muy interesante que te lo explica mejor, cómo que comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la boca, y el que la usa de esta manera recibirá las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Si tú aprendes a usar tus palabras, las palabras te van a llevar vida, te van a dar vida. Y no solamente que vas a vivir muchos años, que sí va a suceder. No solamente eso, sino que va a haber un resultado de abundancia, un resultado de salud, resultados conforme a la palabra. Pero ¿qué pasa si tú no sabes usar tus palabras y a la más mínima provocación comienzas a hablar preocupación? ¿Qué tan preocupado estás? ¿Qué tan mal está? ¿Cómo está la economía? Que a lo mejor no trabajaste en toda la semana y ves a tus compañeros del trabajo y empiezas a decirles lo mal que te ha ido en la semana porque no has podido conseguir trabajo, y empiezas, ¿qué pasa si usas tus palabras de esa manera? Si estabas mal, si en ese momento estabas pasando por una situación difícil, hermano, créeme que se va a empeorar. ¿Por qué? Porque tú desataste la unción de tus palabras, mi hermano, esas semillas. Tus palabras son semillas, y esas semillas las siembras. ¿Y qué crees? Si tú sigues hablando, tú estás regando esa semilla. Es por eso, mi hermano, que cuando una persona está en una situación, en algún problema, si siguen hablando el problema, se empeora la situación, mi hermana. Necesitas tener mucho cuidado, poner guarda a tu boca. Acompáñame ahí mismo en Proverbios, pero capítulo 21. Ahí está luego, capítulo 21, versículo 23. ¿Ya estás ahí? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que si tú cuidas lo que sale de tu boca, te vas a ahorrar muchos problemas. Si aprendes a usar el lenguaje a tu favor. Esto ya lo hemos visto en series pasadas. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Él creó, si te acuerdas de Génesis, Él creó el universo, Él creó todo con el poder de su palabra. ¿Y sabes que tú fuiste creado con esa capacidad? No estoy hablando de que vas a crear universos con tu palabra, pero hay poder en tus palabras, hay poder en tu boca, y necesitas aprender a usar ese poder a tu favor, ¿sí? Entonces, el 23, el que guarda su boca y su lengua, o sea, el que cuida sus palabras, su alma guarda de angustias. Vamos ahí mismo, pero al 13:3, en el mismo libro de Proverbios. Ve al 13
versículo 3. A lo largo de Proverbios, mi hermana, tú te vas a dar cuenta cómo Proverbios te instruye acerca de las declaraciones, acerca del poder que hay en tu boca. Sí, Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Mira, mi hermano, mi hermana, yo he conocido personas que no les paras la boca. O sea, te paras delante de ellas y son como una metralleta de palabras. Y cuando dice la palabra, y ahorita vamos de una vez, Proverbios 10:19, para poder explicarte el punto que quiero explicarte. Proverbios 10:19, ¿ya estás ahí? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo he conocido personas, mi hermano, que cuando tú te paras delante de ellas son como una metralleta de palabras y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y a veces no te dejan ni decir nada porque están hablando. ¿Y sabes qué pasa con este tipo de personas, mi hermano? Bueno, aparte de que es gente que de verdad necesita ser escuchada, tienen un serio problema de atención. Siempre que tú hablas o que tú estás en contacto con ese tipo de personas, mi hermano, te vas a dar cuenta que del 100% de palabras que soltaron, de lo que te estuvieron platicando, la mayor parte son chismes, la mayor parte es murmuración, la mayor parte no edifica. Yo te puedo asegurar que ese tipo de personas que no saben poner freno a su boca, la mayor parte de lo que hablan no sirve de nada. Son palabras que no sirven de nada. El pastor nos enseñaba en el poder que hay en tu boca que hay palabras sapros, ¿verdad, pastor? ¿Cuál es el versículo? Bueno, ahorita lo recuerdas. Palabras sapros, ¿qué? Palabras que no tienen ningún valor. Palabras que no sirven de nada. Te digo, yo he conocido personas así y he conocido personas que han cambiado. Han cambiado de tener este tipo de comportamiento de que no les paras la boca para nada. Que han renovado su mentalidad y han entendido que sus palabras tienen poder y que tienen que usar el dominio propio. Hay veces, mi hermano, que te vas a tener que quedar callado aunque quieras decir las cosas. Si tú pides dirección y si tú le preguntas al Señor si es correcto hablar lo que estás hablando, el Señor te va a dirigir y te va a guiar. Y si tú antes eras de las personas que expulsaban 14,000 palabras, 14,000 palabras al día, mi hermano, cuando tú aprendas a dominar tu boca y a ponerle un filtro, mi hermano, te vas a dar cuenta que le vas a bajar mucho. No sé cuántos han escuchado que las mujeres hablan más que los hombres. Yo lo vi esto hace un tiempo en un estudio, en un reportaje, que las mujeres, por decir, ahorita no traigo las cantidades, pero por ponerte una cantidad, yo había leído que las mujeres al día te hablaban unas 10,000 palabras, por ponerte un ejemplo. 10,000 palabras, y los hombres te hablaban alrededor de 7,000 palabras. He conocido gente, mi hermano, hombres, que se quedan cortos, o sea, hombres que te hablan hasta 15,000 palabras, pero todas estas palabras son malas palabras, son maldiciones, son etcétera, etcétera. Y he conocido mujeres, mi hermana, que no hablan. He conocido mujeres que guardan su boca. Yo en lo personal, mi hermana, en lo personal, vamos a 1 de Samuel 17. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias.
En nombre de Jesús. ¿Ya estás ahí? Sígueme, vamos a leer la historia de Goliat y David. ¿Cuántos han leído esta historia? ¿O cuántos conocen esta historia? Amén. Muy bien, vamos a leerlo, sígueme, lo vamos a leer rápido y ahorita en un ratito te lo voy a explicar. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, que es de Efes Danim. Los nombres están un poco complicados, pero son comunidades. 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gath, y tenía una altura de 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Me gustaría, mi hermana, que ahorita en lo que vamos leyendo, tú en tu mente te empieces a imaginar a este hombre, va a empezar a describir la escritura a este gigante, y tú comienza a imaginártelo. Al menos yo, cuando estoy leyendo alguna historia de la Biblia, yo comienzo a imaginarme la escena, ¿ok? Vamos al 5. Va a empezar a describir cómo era la vestimenta de este hombre. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla que era del peso de la cota, 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. 10. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, ¿y qué? Y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, o bueno, más bien si están bien, y toma prendas de ellos. 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. ¿Ya te imaginaste esta escena? Ejército frente a ejército. 22. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje,
y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. 25. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Aquí en el 25 me voy a detener un poco. ¿Qué dice Mateo 6:31? No te afanes diciendo. Amén. Si nos vamos a versículos anteriores aquí en la historia de Primera de Samuel, ¿te acuerdas que decía que estaban muy preocupados y que estaban muy temerosos el ejército de Israel? ¿Sí lo recuerdas? Ok. En este punto, el ejército de Israel estaba en un gran problema y estaban preocupados. Y aquí en el 25, date cuenta lo que estaba sucediendo. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Date cuenta, estaba el pueblo en un gran problema. Estaban preocupados y empezaron a hablar entre ellos. ¿Y qué era lo que decían? ¿Ya viste al gigante? ¿Ya viste lo que está sucediendo? ¿Qué pasa regularmente cuando empiezan a hablar? Empiezan a hablar. Uno le dice lo preocupado que está y luego el otro le dice lo preocupado que está, y hay una competencia para ver quién está más preocupado, para ver quién está más asustado. ¿Cierto? 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Date cuenta de una cosa, antes de continuar. David conocía a su Dios. David también era del pueblo, pero David conocía a su Dios. 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y ya, pues ya le decían todo lo que el rey le iba a dar a la persona que venciere al gigante. 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y qué has hecho y a quién has dejado, aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? El 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. El 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Date cuenta, una vez más vamos a leer el 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿A causa de quién? Del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía? Salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué hacía? Lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Primera de Samuel 17:37. Añadió David, Jehová,
que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió, date cuenta aquí, mi hermano. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Lo que quiso hacer aquí el rey Saúl, mi hermano, ponme atención, lo que quiso hacer Saúl aquí fue vestir con las ropas militares a David, pero David nunca había estado en el ejército. 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí todas aquellas cosas. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 41. Primera de Samuel 17:41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero iba delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Para este entonces, mi hermana, había una guerra de palabras aquí. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Fíjate la declaración ante el problema, la declaración de David ante el problema. Vamos al 46, perdón. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49. Metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo ¿en dónde? En la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo. Y bueno, si ahí sigues leyendo, te vas a dar cuenta, mi hermana, que este hombre, este gigante, no murió de la pedrada en la cabeza. David lo terminó de matar. Si sigues leyendo, David mató al gigante con la misma espada del gigante. A lo que voy aquí, mi hermano, si tú en tu casa tienes oportunidad de leer nuevamente esta historia de Primera de Samuel, tú te vas a dar cuenta la guerra de palabras que había entre el pueblo filisteo y el pueblo de Dios. El pueblo filisteo, mi hermana, representa el reino de las tinieblas, y el pueblo de Israel representa al Hijo de Dios. Date cuenta, mi hermano, que cuando estás en afán, o más bien cuando estás en una situación, mejor dicho, cuando estás en algún problema, en alguna situación, mi hermano, Satanás va a venir a gritarte, va a venir a intimidarte con palabras. Van a venir pensamientos a tu cabeza, pensamientos de derrota, pensamientos de que no vas a poder, pensamientos de que no te va a alcanzar, pensamientos de fracaso. Así tal como leíste en Primera de Samuel 17, el filisteo, este gigante, venía y gritaba, venía e intimidaba al pueblo de Israel, lo intimidaba con palabras. Y si tú te das cuenta, antes de que llegara David, el pueblo estaba en angustia. Dice que estaba temeroso. Vamos a los primeros versículos.
En el 25 vemos y que cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Yo puedo ver ese comentario, mi hermano, con temor. Pero si vemos en los primeros, si se paró. El 11. Vete a Primera de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Te voy a poner a lo mejor no te quedó muy clara la historia. Ya en tu casa, léela con más calma. En la antigüedad pasaba esto. En la antigüedad los pueblos salían a la guerra. Se ponían en explanadas, bueno, no sé si se digan explanadas, pastor, o valles, en terrenos planos. Se ponía ejército frente a ejército. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, para evitar que hubiera tanto derramamiento de sangre, lo que acordaban los pueblos era aventar a un representante de cada pueblo. Y esos representantes iban a pelear entre ellos. Me están picando los zancudos. Entonces, al pelear entre ellos, el vencedor, valga la redundancia, el representante vencedor, el que representaba a este pueblo, el que vencía, el pueblo en sí era la victoria de todo el pueblo. Eso estaba pasando en esta historia. Los filisteos, los palestinos, enviaron a su representante, que era este gigante. Era un hombre de gran estatura. Era un hombre muy grande, de gran estatura, y era un hombre que les causaba temor. Sí, 3 metros. 3 metros, y si tú empiezas a ver las características de la ropa de este hombre, eran un armamento extremadamente pesado porque era un hombre de gran estatura. Y dice la palabra que era entrenado para la guerra desde su juventud. ¿Qué significa esto? Que era un hombre experimentado en la guerra. El pastor hace un tiempo me hablaba de ¿quién era, pastor? Los holandeses, el equipo holandés de fútbol, que se maquillaban y gritaban antes de él. Neozelandeses. El pastor me comentaba algo parecido de un equipo de fútbol de cierto país, neozelandeses, de Australia. Este equipo australiano tenía una característica. Antes de salir, cuando ya iban a salir al partido, tendían a pintarse la cara. Yo me imagino que, se pintaban la cara y gritaban. No sé si has visto los gritos de guerra en las películas. Date cuenta de esto. Gritaba este pueblo después de este equipo, se pintaban y gritaban. ¿Y sabes que esto intimidaba al otro equipo? Sí, siempre ganaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto intimida. Es un acto de intimidación. Lo mismo, mi hermano, si tú te vas a esta historia, lo que hacía este hombre era salir a intimidar. Trabajaba con sus emociones y trabajaba con su mente. Satanás es un enemigo derrotado, mi hermano. No te distraigas, mi hermana. Satanás es un enemigo derrotado. Él está vencido. Él está vencido, pero tú, mi hermano, si tú permites que Satanás implante esos pensamientos de que no puedes, de que no te va a alcanzar, de que todo está muy caro y sin número de mentiras, si tú permites, que esos pensamientos te inunden, va a llegar un momento, mi hermano, mi hermana, en el que va a dar fruto. Tú tienes que ser bien sabio, mi hermano, y bien inteligente. En el momento en el que vengan esos pensamientos, mi hermano, tú te les tienes que oponer. ¿Cómo haces eso, mi hermano? Te voy a decir. En semanas anteriores, yo te había venido hablando acerca del afán y te había venido hablando acerca de la preocupación. ¿Sí lo recuerdas? Dios estaba tratando conmigo en un área. Ahora en la semana, tuvimos una situación ahí en casa
Y el diablo vino con esos pensamientos tanto al pastor como hacia mí, con mentiras. Son mentiras. Obviamente nosotros sabemos que tenemos victoria, que somos más que vencedores y que Dios es nuestra fuente. Y vino con mentiras, mi hermano, pero ¿sabes qué? El Señor ya me había instruido en esta área. El Señor ya me había dicho que yo soy más que vencedora, que Él es mi fuente, que no tengo que estar en afán. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración, ruego. Él es nuestra fuente, mi hermano. Y a pesar de que Satanás venga y nos grite, al pastor, a mí o a ti, a pesar de que Satanás venga y nos grite lo contrario, nosotros sabemos que tenemos la victoria, porque Él es fiel y justo. Acompáñame a 1 de Juan 4:18. Me gustaría, mi hermano, si tienes oportunidad en tu casa, de leer con más detenimiento todo 1 de Samuel. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Cuando tú conoces, mi hermano, mi hermana, cuando tú conoces a tu Señor, cuando tú sabes que Él te ama, ninguna mentira de Satanás te puede hacer frente. 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, ya lo leíste así, ahora vamos a reemplazar la palabra temor con afán. ¿Sale? Cuando tú lo leas ahorita, en lugar de leer temor, vas a poner la palabra afán, ¿sí? En el amor no hay afán, sino que el perfecto amor echa fuera el afán, porque el afán lleva en sí castigo, de donde el que está afanado no ha sido perfeccionado en el amor. Recuerda que el afán, la preocupación no es otra cosa más que el temor. Y aquí lo que te está diciendo el apóstol Juan es que una persona que está temerosa no ha conocido a Dios. Si tú sabes que Dios es bueno, mi hermano, no te va a preocupar si te quedas sin trabajar una semana o 15 días. No te va a preocupar, ¿sabes por qué? Porque Dios es tu fuente. Dios es el origen de tu fuerza, Dios es el origen y el fundamento de tu prosperidad. Acompáñame también a Romanos 12:2. Eso ya la mayoría no lo sabemos. Pero sabes que la fe viene por el oír y que tus ojos siempre tienen que estar en la palabra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta. En la voluntad de Dios o en los planes que Dios tiene para tu vida, mi hermana, no está planeado, Él no tiene planeado que tú pases por escasez. No está en sus planes porque la escasez no viene de parte de Dios. En la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, mi hermano, no está planeado que tú pases por tiempos de angustia, porque la angustia no está en los planes de Dios y no es parte de su buena voluntad. Entonces, regrésate ahí a 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. No has perdido tu lugar en nuestro texto base, ¿verdad? Muy bien. En el amor no hay temor. Yo quiero que te quede bien claro esto, mi hermano. Y a lo largo de toda esta serie vamos a estar rumiando este versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí nos vamos a detener. El perfecto amor. ¿Qué es el amor? O más bien, mejor dicho, ¿qué es el amor? Dios es amor. Cuando tú conoces quién es Dios, mi hermano, todo temor se va a disipar. Porque cuando tú conoces que Dios es tu fuente, mi hermano, tú no le vas a tener temor a la escasez. Cuando tú conoces que Dios es tu sanador, mi hermano, tú no le vas a tener miedo a algún diagnóstico médico.
Cuando tú sabes que Dios es tu paz, mi hermano, tú no le vas a tener miedo o no le vas a tener temor a la desintegración familiar, porque Dios es tu fuente. Si te regresas, vámonos ahí a Mateo 6:33, y con esto voy a cerrar. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Buscad, se oye muy, Reina y Valera nos pone este versículo y se oye muy bonito. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La comida, la bebida, el vestido, la renta, la luz, los pagos, los uniformes y todo lo que se te venga a la mente que tienes que pagar, todo, mi hermano, te va a ser añadido. ¿Cuándo? ¿Cuándo te va a ser añadido? Cuando busques primeramente el reino de Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo le hago para buscar primero el reino de Dios? ¿O qué es el reino de Dios? Te lo voy a poner de la manera más práctica y como yo lo entendí. Es reconocer a Dios como tu única fuente. Cuando tú le reconoces y dices: ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi única fuente. Yo decido no preocuparme. Yo decido no estresarme. Yo decido no afanarme. Tú eres mi fuente. En ese momento, mi hermano, tú estás reconociéndole como Rey. Tú le estás reconociendo como tu fuente y tú estás buscando primeramente el reino de Dios. Porque todo reino tiene un rey, ¿cierto? Todo reino tiene un rey y tú estás buscando al Rey y estás reconociendo al Rey como proveedor, como sanador, como sustentador. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo. Todo el tiempo es para darle gracias a Dios. Todo afán, mi hermana, si tú has estado preocupada por alguna situación, la que sea, mi hermano, Dios quiere intervenir en esa situación. Y la intervención de Dios, ya para cerrar, mi hermano, la intervención de Dios siempre va a ser para bien. La intervención de Dios en esa situación que tú estás atravesando es para sacarte de esa situación. Dios no te prueba con las cosas, pero usa las cosas para hacerte un bien. No es que la enfermedad le glorifique, porque sabemos que la enfermedad no viene de parte de Dios, sino le glorifica. Pero Él te va a sanar. Bueno, Él ya te sanó, pero Él va a manifestar su poder sanador en tu vida. Si la situación que tú estás atravesando es económica, mi hermano, Dios no es el autor de la escasez, pero Él se va a glorificar. Cuando tú le creas, Él se va a glorificar en esa manifestación de finanzas. Cualquiera que sea la situación, mi hermano, Él se va a manifestar y Él quiere manifestarse. Pero depende de ti, mi hermano, depende de que tú cambies tu actitud y cambies tu expectativa. La expectativa es bien importante, la vamos a ver en las siguientes sesiones. Tu expectativa de Dios, el concepto que tú tienes de Dios y la expectativa que ese concepto te genera, mi hermano, tiene todo que ver en la manifestación de tus bendiciones. Te lo repito, el concepto y la expectativa que tú tienes de Dios, lo que tú esperas de Él, tiene todo que ver en la manifestación de tu bendición. Veo algunas caras de Watt, se los voy a explicar de otra manera. En una situación de enfermedad, ¿cuál es tu expectativa? Si tú estás atravesando por alguna enfermedad, ¿cuál es tu expectativa? ¿Tu expectativa es de que vas a morir por esa enfermedad? ¿O tu expectativa es que vas a ser sanado de esa enfermedad? Exactamente. Tu expectativa entonces es que vas a sanar. Y el concepto que tú tienes de Dios es que Él es tu sanador. Lo mismo pasa en el área de las finanzas, en el área de la familia, en cualquier área, mi hermano. La expectativa y el concepto que tú tengas de Dios tienen todo que ver para que se manifiesten las bendiciones. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos de nuestro auditorio en www.radiomanantialdevida.org. Te invitamos todos de lunes a viernes a la 1 de la tarde, lunes y miércoles a las 8 de la noche
a sintonizar Creciendo en Fe. Te invitamos también a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como @Radio Manantial de Vida GDL y también en @MPF Chulavista. Igual en nuestras diferentes cuentas en Instagram y en Twitter nos puedes encontrar ahí. Constantemente estamos subiendo material para tu edificación. Te invitamos a que nos contactes, queremos saber de dónde nos escuchas. Te bendecimos, declaramos esa palabra de bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús, Dios es bueno. Amén.